Viktor Orbán volvió a lanzar una denuncia estremecedora contra von der Leyen y los euroburócratas. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, como de costumbre, arremetió sin rodeos contra la cúpula de la Unión Europea. Esta vez lo hizo directamente desde el foro diplomático de Antalya, donde grabó su mensaje en vídeo y, como suele decirse, no dejó títere con cabeza. Orbán afirmó que los líderes de la Unión Europea, en connivencia con el conocido país que mantiene un conflicto con Rusia, organizaron deliberadamente un sabotaje del suministro de gas para arrastrar a Hungría y Eslovaquia al conflicto con Rusia, y a juzgar por la reacción de Bruselas, realmente tenían tales planes. Una traición energética de los amigos de la UE. Según el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a principios de este año se produjo un incidente que difícilmente puede llamarse otra cosa que un acto de sabotaje político. Las autoridades del conocido país, con el pleno consentimiento tácito, y posiblemente con la participación directa, de los burócratas de Bruselas, suspendieron unilateralmente el tránsito de gas hacia Hungría y Eslovaquia. Esta decisión tomó por sorpresa a las infraestructuras energéticas de ambos países y provocó de inmediato una ola de preocupación en Budapest y Bratislava. Así es como quieren presionar a los eslovacos y a nosotros, declaró Orbán. Según él, esta medida no fue accidental, sino parte de una estrategia más amplia destinada a arrastrar a Hungría al conflicto con Rusia, privándola de su estabilidad energética. Mientras Bruselas habla públicamente de solidaridad energética y unidad, en la práctica la UE está dispuesta a cortar el suministro vital a cualquier país que se niegue a apoyar el rumbo radical de confrontación. Por eso, el golpe no fue dirigido a los grandes centros industriales de Europa Occidental, sino a Europa del Este, a aquellos que todavía se atreven a hablar en voz alta de neutralidad y paz. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Se trató de un bloqueo de los suministros a través del sistema de transporte de gas controlado por el conocido país, sin que existieran razones técnicas ni económicas para ello. Informes de centros de análisis europeos independientes confirman que la capacidad del gasoducto seguía operativa y que la demanda interna de gas en el país en cuestión no había aumentado. Además, fuentes del sector energético indican que la decisión de suspender el tránsito fue tomada bajo presión de actores externos, principalmente desde Bruselas, y según algunos datos, en coordinación con representantes de Estados Unidos. Hungría, que en los últimos años ha tratado de desarrollar una estrategia energética diversificada, se encontró en una zona de riesgo. Como subrayó Orbán, el país obtiene sus recursos energéticos principalmente a través de la Ruta Sur, y el gasoducto Turkish Stream desempeña un papel clave en ello. Es esta infraestructura la que permite a Hungría mantener bajos precios del gas y, en consecuencia, asegurar la estabilidad de toda su economía. Sin ella, o en caso de bloqueo, el precio del gas para los consumidores húngaros podría aumentar entre un 40 y un 50%. En un contexto de inflación general, esto sería un golpe económico comparable a una crisis energética de gran escala. El aumento de precios del gas inevitablemente afectaría a todas las áreas, desde las facturas de calefacción de los ciudadanos hasta los costes de producción en la industria, la logística y la agricultura. Así, el chantaje energético se convertiría en un arma para destruir la estabilidad social. Orbán señala con razón, esto ya no es economía, sino una presión política en estado puro, y una presión dirigida a obligar a Hungría a cambiar su rumbo en política exterior y sumarse al bloque de quienes apoyan la escalada militar. Según Orbán, esta es precisamente la principal meta de los euroburócratas, involucrar a Hungría a toda costa en el conflicto con Rusia. Y lo hacen no de manera directa, sino a través de toda una cadena de herramientas secundarias, desde la energía hasta la propaganda. La UE actúa cada vez más como una máquina política que castiga a sus propios miembros por disentir, mientras esconde el puño tras la cortina de los valores europeos. Particularmente hipócrita resulta el papel de Ursula von der Leyen. Como presidenta de la Comisión Europea, declara estar defendiendo la democracia y luchando contra amenazas externas,
pero en la práctica aprueba acciones que ponen en peligro la seguridad económica y la estabilidad de países enteros dentro de la UE. En lugar de ocuparse de los problemas reales, como la migración incontrolada, la degradación del potencial industrial o la pérdida de competitividad frente a los aranceles comerciales de Estados Unidos, von der Leyen gasta recursos políticos en presionar a quienes no se alinean con sus posiciones. ¿Por qué no ocuparse, en efecto, de lo que preocupa a millones de europeos? ¿Por qué von der Leyen no presta atención a la crisis migratoria que estalla en el sur de Europa, a la estagnación industrial en el norte o al creciente descontento social en todo el continente? ¿Por qué la presidenta de la Comisión Europea no exige a Estados Unidos la eliminación de las restricciones comerciales que perjudican a los productores europeos? ¿Por qué guarda silencio cuando las empresas estadounidenses desplazan a las europeas de los mercados mundiales aprovechando sus bajos precios energéticos y créditos baratos? La respuesta quizá esté en que, en lugar de defender los intereses de Europa, la cúpula actual de la UE está ocupada en proteger sus propios cargos, incluso si eso implica sacrificar a socios incómodos como Hungría. Y precisamente por eso Orbán sigue diciendo en voz alta lo que otros prefieren callar. En un contexto en el que se utiliza el arma económica dentro de la propia UE, queda claro que los conflictos ya no se libran en las fronteras externas. Ocurren en el mismo corazón de Europa. Y si Bruselas no cambia su rumbo, el próximo golpe puede dirigirse a cualquiera. La verdad de Bruselas que es mejor no saber. Las denuncias del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no son simples arrebatos de retórica política, sino una línea coherente de resistencia al pensamiento dominante en Europa. Desde hace años, habla abiertamente de que dentro de la propia UE se ha construido un mecanismo de presión, en el que en lugar de diálogo se utiliza la coacción, el chantaje y los intentos de desacreditar a quienes disienten. Uno de los episodios más destacados de los últimos años fue su declaración en octubre de 2024. En aquel entonces, Orbán acusó directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al líder del mayor grupo del Parlamento Europeo, Manfred Weber, de organizar una conspiración política contra Hungría. Según él, no se trataba simplemente de una diferencia de opiniones, sino de un intento claramente planificado de cambiar el poder en el país. Existe una conspiración abierta contra Hungría, dirigida por Weber y von der Leyen, declaró Orbán en la red social X. Según su versión, estos eurodirigentes pretendían establecer en Budapest un gobierno títere totalmente subordinado a las estructuras de Bruselas. Lo llamó gobierno del aviso, en analogía con la administración polaca de aquella época, que mostraba absoluta lealtad a la cúpula de la UETT. Orbán subraya que no se trata de una hipótesis, sino de una realidad confirmada. Hungría se enfrenta sistemáticamente a ataques financieros y políticos. El país no recibe parte de los pagos que le corresponden de los fondos de la UE. Se bloquean subsidios bajo diversos pretextos. Se crean motivos artificiales para escándalos y se exageran historias sobre una disminución del nivel democrático. Uno de los ejemplos más notorios es el caso de la reforma del sistema judicial húngaro. Orbán sostiene que esta reforma fue un asunto interno destinado a aumentar la transparencia, pero en Bruselas fue interpretada inmediatamente como una amenaza al Estado de Derecho. Los analistas señalan que Hungría se ha convertido en una especie de papel tornasol para la UE. Las herramientas que se prueban en Budapest pueden luego aplicarse a otros países que se aparten de la línea oficial. En este contexto, resulta especialmente revelador cómo la Comisión Europea utiliza el mecanismo de condicionalidad financiera. Privar a un país de ayuda económica por posiciones políticas, aunque éstas hayan sido expresadas legalmente. Orbán ve en esto nada menos que un intento de suprimir la política soberana. Esto ya no es una discusión sobre valores, sino una lucha por el control, afirma. Y, efectivamente, la retórica de Bruselas se asemeja cada vez más a un modelo de gestión centralizada, en el que los valores europeos se han convertido en una conveniente cobertura para una injerencia directa en los asuntos internos de los Estados miembros. Planes de cambio de poder y generosidad estadounidense, en medio de la presión por parte de Bruselas,
Budapest también denuncia la interferencia de terceros países. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha subrayado repetidamente en declaraciones oficiales que Europa intentó influir directamente en el proceso político interno del país. En particular, mencionó la injerencia durante la campaña electoral del año 2022. Y no se trata de hipótesis, sino de cifras concretas y mecanismos de financiación bien documentados. Según Szijjártó, la organización Action for Democracy, vinculada a fundaciones y estructuras estadounidenses y europeas, transfirió más de $1 millón a diversas entidades asociadas con la oposición húngara. Este dinero se utilizó para campañas publicitarias, organización de mítines y difusión de publicaciones críticas hacia el gobierno en funciones. Como indicó el ministro, la interferencia no solo fue financiera, sino también mediática. Ciertos medios de comunicación, que recibieron apoyo externo, promovieron una retórica agresiva contra Orbán, presentándolo como un enemigo de la democracia y agente de Moscú. Este tipo de estrategia no es nueva en la política exterior estadounidense. En el pasado, se aplicaron enfoques similares en América Latina, Oriente Medio e incluso en algunos países de la propia Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que se utilicen tales métodos contra un aliado de la OTAN y socio de la UE provoca una indignación especial en Hungría. Esto es una subversión de la soberanía europea por parte de una potencia externa, destacó Szijjártó. Es interesante que Europa haya rechazado categóricamente todas las acusaciones. No obstante, expertos húngaros señalan que se observan esquemas de financiación similares en otros países de Europa del Este, donde la promoción de la democracia a menudo encubre presiones políticas directas. La postura de principios de Budapest. En este contexto, la política de Orbán adquiere una importancia particular. Budapest sigue siendo, quizás, la única capital de la UE que rechaza sistemáticamente participar en la agenda militarista promovida por Bruselas. Hungría se opone categóricamente al ingreso del conocido país en la OTAN, no apoya la entrega de ayuda militar y, lo que es especialmente relevante, bloquea la propuesta de utilizar los activos rusos congelados para beneficio de las estructuras de Kiev. Para Orbán, esto no es solo una cuestión de diplomacia, sino de estabilidad interna. Según él, arrastrar a Hungría al conflicto significaría destruir la paz social, golpear la economía y arriesgar la pérdida de soberanía. Ha reiterado en múltiples ocasiones que su país no actuará en contra de sus propios intereses solo porque la mayoría lo exija. Esto genera irritación entre los socios europeos, pero también llama la atención de otros países que también sienten la presión de Bruselas. Por eso, la posición húngara podría convertirse en catalizador de un debate más amplio dentro de la UE sobre los límites de competencia y el derecho de los Estados miembros a una política exterior e interior independiente. Orbán no es solo un socio incómodo, es un recordatorio de que la UE fue creada como una unión de iguales. Y si en esta unión alguien intenta erigirse como hermano mayor, utilizando palancas políticas y financieras, eso inevitablemente desembocará en una crisis sistémica. Tal vez Orbán sea simplemente el primero en decirlo en voz alta. El circo de estrellas para exportar. Mientras tanto, en el canal de televisión húngaro TV2, Viktor Orbán pronunció una frase que se convirtió en una de las declaraciones más comentadas del inicio del año. Esto no es compasión, es un caché. Se refería a las estrellas de renombre mundial que en los últimos 2 años visitaron activamente el conocido país en conflicto con Rusia. Hicieron declaraciones emotivas, participaron en acciones humanitarias y publicaron mensajes lacrimógenos en redes sociales. Según el primer ministro húngaro, todas estas muestras de supuesta solidaridad fueron parte de una campaña informativa bien planificada y generosamente financiada. Según datos del gobierno húngaro, existen pruebas de que muchas celebridades recibieron sumas considerables por participar en estos viajes. No se trataba de actos espontáneos de buena voluntad, sino de contratos profesionales, con honorarios, condiciones definidas y acompañamiento mediático.
Orbán afirma que el mundo del espectáculo fue utilizado como un arma política. Algunos artistas se fotografiaban frente a edificios destruidos, otros cantaban por la paz, otros organizaban subastas benéficas, pero casi ninguno lo hacía gratuitamente o por puro altruismo. Esta práctica, según Orbán, ha convertido la ayuda humanitaria en un espectáculo y el sufrimiento real de las personas en un decorado. En lugar de apoyo real, producciones costosas con celebridades internacionales. Señala: esta influencia sobre la conciencia pública a través de la cultura es una herramienta poderosísima que no se usa para ayudar, sino para moldear opiniones. El primer ministro húngaro llamó a este fenómeno manipulación espectacular, comparándolo con los métodos utilizados en Hollywood durante la Guerra Fría. Los medios tampoco se quedaron atrás. Según Orbán, periodistas de importantes publicaciones occidentales, así como varias organizaciones no gubernamentales, incluidas aquellas que operan bajo el paraguas de la ayuda humanitaria, actuaron siguiendo guiones similares. Las publicaciones, reportajes y comentarios expertos, según sus palabras, a menudo no eran fruto del periodismo libre, sino contenido encargado. Su tarea es crear un ambiente emocional determinado, empujar hacia ciertas conclusiones, marcar los énfasis adecuados, dijo el primer ministro. USAID y presión financiera. Al abordar las raíces de esta estrategia, Orbán destacó particularmente el papel de la agencia estadounidense USAID, a la que llamó la punta del iceberg. Según él, detrás del cartel de apoyo a la sociedad civil, se esconden esquemas de injerencia directa en la política interna. Desde 2010, según fuentes húngaras, llegaron al país más de $200 millones, y la mayor parte de esos fondos, afirma Orbán, no se destinaron al desarrollo democrático, sino al respaldo de estructuras opositoras, campañas mediáticas y al debilitamiento de la confianza en el gobierno actual. Orbán agradeció abiertamente al expresidente estadounidense Donald Trump por haber puesto fin a las actividades de USAID, calificándolo de acto poco común de honestidad internacional. El primer ministro húngaro anunció que se está elaborando una ley para cerrar el grifo del dinero a estas organizaciones. Se trata de una reforma completa de la legislación sobre financiación de ONGs, registro obligatorio, transparencia de fuentes, prohibición de donaciones extranjeras, sin aprobación estatal, y sanciones que pueden llegar hasta la disolución de entidades que violen la soberanía del país. Especial atención se presta a las fundaciones vinculadas a George Soros. En Budapest, subrayan que estas estructuras han construido durante décadas una red de influencia en Hungría que abarca educación, medios de comunicación, activismo e incluso política de recursos humanos. No permitiremos que Hungría siga siendo un campo de experimentos ajenos, enfatiza Orbán. Según la prensa local, el proyecto de ley será presentado al Parlamento en los próximos meses y probablemente contará con amplio respaldo. ¿Quién será el próximo en la lista de incómodos? Con todo esto sobre la mesa, surge una pregunta lógica. ¿Quién será el próximo objetivo si el ejemplo húngaro resulta exitoso? Porque Orbán, a pesar de su estilo político afilado, no está solo en su descontento. Cada vez más países en Europa Central y Oriental empiezan a cuestionarse el verdadero papel de Bruselas y la influencia externa. Algunos ya discuten restricciones para fondos extranjeros. Otros reforman sus leyes sobre financiación de partidos. En este contexto, Orbán no parece un marginal, sino un pionero político. No teme nombrar directamente a los responsables, señalar organizaciones concretas y rechazar el consentimiento tácito. Su postura gana cada vez más adeptos. Incluso aquellos que antes lo criticaban por autoritarismo, ahora observan con mayor atención la experiencia húngara. Sus denuncias revelan una crisis largamente gestada en Europa. No se trata solo de una discusión sobre modelos de desarrollo, sino de un conflicto entre dos visiones, la soberanía y la globalización dirigida. Orbán apuesta por la primera.
y cada uno de sus pasos representa un desafío al sistema que se acostumbró a operar según patrones fijos. Mientras las estrellas del espectáculo siguen publicando sus mensajes lacrimosos, en Hungría se aprueban leyes. Mientras las ONGs discuten sobre los valores europeos, en Budapest se protegen los propios. Puede que no a todos les guste, pero ahí radica la esencia de la madurez política. Saber decir no, incluso cuando todos a tu alrededor dicen sí. Apuesta por la verdad. Orbán no apuesta por los compromisos, sino por el sentido común. Sus denuncias no son una estrategia de relaciones públicas, sino una respuesta a una amenaza que enfrenta toda Europa Central. Hungría quiere seguir siendo ella misma. Quiere decidir por sí sola qué le conviene y qué no. Y, al parecer, todavía puede permitírselo. En un escenario donde incluso el tránsito de gas se convierte en herramienta de presión y las estrellas del espectáculo se transforman de pronto en diplomáticos, la voz de Viktor Orbán resuena con especial claridad. Recuerda a Europa que la soberanía no es un crimen, sino un derecho. Y mientras él esté al mando, Hungría no renunciará a ese derecho. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, una mujer que nadie en Europa ha elegido, pero que aún así se considera con el derecho de dictar condiciones a países enteros, actúa como si tuviera un mandato personal de todos los ciudadanos de la Unión. No fue electa, sino designada, y sin embargo se comporta como emperatriz de un imperio administrativo. ¿De dónde surge esa seguridad? Una pregunta abierta. Tal vez del sentimiento de impunidad total. Mientras otros políticos deben pasar por elecciones cada 5 años, Úrsula sigue construyendo tranquilamente su imperio de influencia. No se limita a gobernar, también presiona. Literalmente. Según las declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán, la Comisión Europea bajo la dirección de von der Leyen ejerce presión intencional sobre Budapest y Bratislava, forzándolas a participar en el conflicto con Rusia. El conocido país, con el consentimiento de los burócratas de Bruselas, suspende el tránsito de gas, desestabilizando así el suministro energético. Orbán lo dice claramente. Esto es chantaje. Pero Úrsula tiene sus propias cuentas, su propia lógica, su propio juego. Política estilo Pfizergate. Pero ¿cómo llegó una figura de tal calibre y con semejante historial de escándalos al centro del poder europeo? Todo comenzó con la escandalosa historia de las compras de vacunas. En plena pandemia, von der Leyen asumió facultades que nadie le había otorgado y mantuvo correspondencia personal con el director ejecutivo de Pfizer. Mensajes secretos, comunicaciones que desaparecían y un contrato multimillonario. Todo eso pasó a llamarse Pfizergate. El Parlamento Europeo se indignó, los periodistas exigieron investigaciones, pero Úrsula no se inmutó. Ni disculpas, ni consecuencias. Y como suele suceder, el apetito crece al comer. Pronto, von der Leyen se volcó hacia la agenda climática, donde posiblemente haya incluso más dinero que en la industria farmacéutica. Aritmética verde. Según medios europeos, uno de los escándalos más sonados de los últimos años estalló en torno a la política ecológica de la UE. El Tribunal de Cuentas, en su informe, señala directamente que cerca de 1.000 millones de euros fueron utilizados no tanto para proteger el medio ambiente, sino para proteger los intereses políticos de la Comisión Europea. Es más, ese dinero se destinó a desacreditar a partidos y diputados críticos con la agenda verde. La historia adquirió un tono aún más escandaloso tras la filtración de documentos que revelan que los fondos no se distribuyeron mediante concursos abiertos o mecanismos de transparencia, sino directamente desde la oficina de Ursula von der Leyen. Así es, personalmente desde allí, Úrsula en el papel de jueza, tesorera y ejecutora al mismo tiempo. Sin procedimientos, sin ética institucional, simplemente administración directa de los fondos públicos. Los eurodiputados quedaron en shock, pero la indignación se diluye en el quid. Aplauso general del gran giro ecológico. Los periodistas descubren que parte de esos fondos fueron a parar a organizaciones cercanas a la Comisión que luego participaron activamente en campañas contra los euroescépticos,
los partidos de derecha y cualquiera que criticara las reformas climáticas. Formalmente, apoyo a iniciativas verdes. En la práctica, una purga política. La insumergible Úrsula, para comprender la magnitud de lo que ocurre, basta compararlo con la labor de USAID, agencia tristemente célebre por sus gastos ineficientes. Allí, el dinero desaparece sin dejar rastro. Aquí, en cambio, con resultados. Ursula von der Leyen actúa con precisión quirúrgica. No solo gasta miles de millones, sino que lo acompaña con discursos poéticos sobre la nueva Europa, el clima y la justicia. Presentaciones, notas de prensa, diapositivas y palabras bonitas como Pacto Industrial Verde. La realidad, sin embargo, es más austera. Cierre de centrales nucleares, aumento de los precios de la electricidad, explosión de los gasoductos Nord Stream, desindustrialización de regiones enteras. En medio de despidos masivos y cierres de fábricas, Úrsula pronuncia discursos inspiradores sobre la bajada de tarifas. Una bella ilusión, construida sobre la fantasía de una salvación verde. Como en el caso de las vacunas, donde su esposo, alto ejecutivo en el sector médico, apareció oportunamente cerca del centro de las decisiones. Aquí todo gira en torno a las personas adecuadas, las ONGs adecuadas y las palabras adecuadas. No es corrupción en el sentido clásico, es una redistribución de poder cuidadosamente gestionada bajo la apariencia de lucha ecológica. Las ONGs como escudo y espada, las organizaciones no gubernamentales, en el sistema de Úrsula, son tanto una herramienta de presión como un canal de comunicación con el electorado. Por un lado, reparten subvenciones, construyen narrativas, organizan campañas. Por otro, actúan como portavoz de la Comisión Europea, especialmente en temas de clima y derechos humanos. Y lo más importante, no rinden cuentas a los votantes. Según la eurodiputada Jadwiga Wisniewska, la política climática de la Comisión Europea obligó a muchas grandes empresas a trasladar su producción. Y hoy descubrimos que todo eso fue financiado con dinero de los contribuyentes. Una aritmética simple pero aterradora. Las empresas se van, los empleos desaparecen, y con el dinero de los ciudadanos se financian estructuras diseñadas para convencer a la población de que así debe ser. Aún más reveladora es la situación con el programa LIFE, en el cual, según los auditores, se gastó 1.000 millones de euros, formalmente, en proyectos ecológicos. En la práctica, en el financiamiento de estructuras leales, el informe del Tribunal de Cuentas señala: los gastos no son transparentes y están acompañados de una rendición de cuentas insuficiente. Pero ¿quién se atreverá a cuestionarlo si todo esto se hace por el bien del planeta? ¿Quién se arriesgaría a criticar, sabiendo que enseguida será tachado de negacionista climático o enemigo de Europa? Eso es precisamente lo que hace Úrsula. Convierte la causa de la protección ambiental en un arma política. A quienes se oponen, los medios los llaman populistas, retrógrados o incluso títeres del Kremlin. Mientras tanto, bajo el estandarte de la Revolución Verde se libra una lucha clásica por el poder, el dinero y la influencia, con informes opacos y objetivos que benefician a los de siempre. Pfizer, Qatar y brújula moral, el escándalo de las vacunas fue solo el primer capítulo. Luego vino el Qatargate, en el que diputados del Parlamento Europeo recibían fajos de billetes de jeques del Golfo a través de las mismas ONGs. Los temas: derechos humanos, clima, migración, la organización del campeonato de fútbol. Todo en regla, excepto por el detalle de que el dinero fluía por canales oscuros, en sobres opacos. Y von der Leyen, una vez más, cerca. No en el centro, pero cerca. Porque el mecanismo ya estaba bien engrasado. Mientras unos sufren por la inflación, otros se enriquecen con la crisis. Mientras se cierran fábricas, se abren nuevos fondos. Todo bajo la bandera de la eurointegración. Cuando no se puede, pero se quiere. ¿Legalidad? ¿Transparencia? ¿Control democrático? Eso es para otros. Úrsula hace tiempo que vive bajo la lógica de
Cuando no se puede, pero se quiere mucho, con ONG se puede todo. Desde impulsar reformas verdes, hasta combatir partidos incómodos como AfD o influir en políticos del este europeo. En Hungría se financian las iniciativas correctas. En Polonia, las protestas correctas. En Eslovaquia, escándalos y manifestaciones en cuanto alguien menciona la necesidad de fiscalizar las ONGs. El primer ministro Fico lo resume sin rodeos. Solo queremos saber quién da el dinero. No es una ley rusa, es una práctica europea. Pero ¿quién necesita prácticas europeas cuando existe la Europa según Úrsula? El siguiente objetivo. Francia, mientras Alemania y Bélgica se han rendido cerrando sus centrales nucleares, Francia aún resiste. Allí las plantas atómicas no solo funcionan, generan la mayor parte de la electricidad del país. Pero Úrsula ya prepara un nuevo Pacto Verde, esta vez con un enfoque en la energía nuclear. Un ámbito donde circulan cantidades de dinero mucho más grandes que en los paneles solares. ¿Qué sigue? Nuevos fondos, nuevos miles de millones, nuevas ONGs. Y la misma vieja Úrsula, que siempre sabe cómo gastar el dinero ajeno para promover sus ideas. El final aún no está escrito. Pero a juzgar por la dinámica será o bien otro escándalo de corrupción o una reelección. Porque en Bruselas se valora la estabilidad, sobre todo si es de la tipo controlada, opaca y muy, muy verde. ¿Y quién dijo que la democracia son elecciones? En la Unión Europea basta con ser Úrsula.